Bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos con Matías Belloni, hoy que es nuestro invitado del día. Matías es profe de la Facu, es profe de la licenciatura en Comunicación Social, está en la materia del taller de planificación de política de comunicación, y también es profe en la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, en el taller de Comunicación Política 2, así que lo van a tener en segundo año, los que están en primero. Por ahí alguno o alguna está cursando ya segundo y lo conoce. También Matías trabaja en el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, es el director provincial de Comunicación Estratégica de ahí, y tiene experiencia en materia de comunicación política, dirección y armados de equipo de comunicación institucional y participación de campañas electorales. Lo han visto en la presentación que hicimos en la web de Cátedras, así que le vamos a dar la bienvenida a Matías y vamos a iniciar la última etapa de este seminario, el tercer eje, que es campañas políticas y comunicación. Vamos a trabajar esta clase, la que viene, y la del 15, después de las elecciones, que tenemos una charla pendiente con Oscar Luxac, como les había anticipado. Pero ahí arrancamos con la clase de Matías. Así que gracias, Matías, por estar. Estás desde el primer año que dimos el seminario, creo que allá por 2018 ya estuviste siempre como invitado y participando de este espacio. Así que bienvenido y muchas gracias por estar acá. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Facu, nuevamente sí por la invitación. Es verdad, es el cuarto año. Compartimos una charla, creo que el año pasado no, el anterior, cuando era presencial, con Martín González Frioli, que es otro docente de la facultad. Agradecerles por la invitación. Creo que hay algunas compañeras o compañeras que, creo que Paz, que está acá, está cursando. Sí, yo curso actualmente con vos. O sea que vas a ver otra faceta de lo que venimos hablando, cursa la materia de planificación de la comunicación. De planificación, sí. Bien. En principio, cuando Facu me comenta nuevamente lo del seminario y me comenta un poco en el momento que estaban ustedes hablando de campañas electorales, en un momento histórico muy interesante, faltan nada más que 13 días para las elecciones, me parecía que estaba bueno tener un espacio que nos permitiera ser analítico, pero que sobre todo sea un espacio que podamos ir charlando entre todos y todas para ir viendo cómo alrededor de 2 o 3 ejes, que son los que yo propongo para este lunes, podamos ir teniendo ahí la participación de ustedes, desde la pregunta hasta desde la intervención. Somos pocos y pocas, así que me frenan y pueden traer a colación cualquier comentario, cualquier spot que hayan visto, cualquier cosa que ustedes pretendan que está bueno discutir y hablar. Me parece que está bueno que sea un espacio más para encontrarnos. Y también construir un poco este espacio que seguramente lo vienen haciendo durante el cuatrimestre, como un espacio donde yo no vengo acá a tener ninguna certeza de cómo ganar elecciones, ni tampoco tener la certeza de cuál es la mejor campaña que hay, por qué es la mejor, por qué es la peor. Simplemente creo que estos espacios, los seminarios, cuando varios invitados se van sumando a una continuidad de diferentes temas, lo que tenemos que hacer es seguir reflexionando y sobre todo, me parece que es un lindo escenario como para poner a la pregunta como protagonista. ¿Sí? Si hay algo que nosotros como comunicadores y comunicadoras nos tenemos que hacer cada vez que pensamos en campañas, pensamos en estrategias, es partir de preguntas, ¿sí? Que nos permitan configurar un escenario electoral, que nos permitan sobre todo poner en crisis ciertas cosas que muchas veces se enuncian muy lindo de la academia y de lo conceptual, pero que cuando uno está trabajando en el medio de una vorágine, en una campaña, son momentos donde decir, pero esto no era 2 más 2 era 4 y no era 4. Y nos damos cuenta de que está bueno, por el avance de las tecnologías, por lo que se vivió con la pandemia, que cada momento, que cada campaña es distinta y que cada vez que uno piensa en una estrategia de comunicación, por más que venga trabajando y elaborando y diseñando estrategias de comunicación, siempre hay algo distinto. Y eso distinto es lo que genera la pregunta. ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo lo hago? La gente ahora cómo vota. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Podemos pensar campañas similares a las que venimos pensando? Hay un montón de preguntas que rondan,
que nos permiten repreguntarnos un montón de cosas que uno va aprendiendo, tal vez con herramientas y con metodología de la academia, pero que en la práctica, en lo concreto, en lo cotidiano, está bueno hacer. Así que yo por eso, más allá de reconocer que toda campaña electoral, digo, en toda campaña electoral la territorialidad sigue siendo muy importante, siempre se pone como en discusión, bueno, ¿son más importantes las campañas en el territorio o son más importantes las campañas electorales en lo digital? Digo, las dos dimensiones de esa realidad son súper importantes. Digo, no, y fíjense ahora, digo, salimos de una pandemia y digo, los partidos políticos y las organizaciones volvieron a las calles, volvieron a discutir en la calle, volvieron el puerta a puerta, los timbreos. O sea, lo territorial siempre va a ser un elemento, por lo que permite, que es la cercanía, el cara a cara, el escuchar al otro, el estar. Lo territorial siempre es algo que nosotros ponemos en escena cuando miramos las campañas electorales. Y ahora podríamos hacer un análisis de a quién le conviene más el territorio, o quién se mueve mejor, o a quién es más redituable electoralmente el tener la posibilidad del cara a cara y a quién no. ¿Sí? O cuál partido o espacio político se benefició mucho más con una campaña digital que con una campaña territorial. Eso cruzado en un contexto de pandemia, digo, podemos hacer múltiples interpretaciones y análisis. Yo en principio quería concentrarme un poco en poder mirar las campañas y en poder mirar al menos 3 ejes, o traernos, digo, para analizar y para charlar al menos sobre 3 preguntas, que me parecen que miremos la campaña que miremos, siempre van a estar, y son las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de poder pensar las campañas y analizar las campañas. Yo traje una breve presentación para guiar y para no aburrirlos con que me tengan que mirar a mí todo el tiempo, así que voy a intentar empezar a activar ahora para compartir, y me dicen si se ve. Sí, Mati, ahí se ve bien. Perfecto. Buenísimo. En principio, propongo que podamos hacer, sin saber mucho de salud, pero fue un año de pandemia y los términos de salud son muy familiares, o son más familiares que antes, que podamos hacer un estudio clínico, ¿sí? A modo simbólico, sobre 3 preguntas que me parecen claves y que nos ayudan a poder pensar las campañas electorales. En principio, voy a correr un segundo, está. En principio, yo le llamaría que tenemos que hacer una radiografía corporal, una radiografía de cuerpo entero, para conocer quiénes son los que votan. ¿Sí? Y en esto no solamente cuando hablo de quiénes son los que votan, me refiero a poder conocer los gustos, las problemáticas, los consumos, que es muy importante, pero sobre todo en este momento histórico y con el avance de las tecnologías, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el poder que tiene hoy el electorado, cuál es el poder de decir que tiene el electorado, cuál es el protagonismo verdadero que ha recuperado o que tienen los y las electores, y cómo intervienen en las agendas públicas y cómo se volvieron protagonistas a la hora de poder pensar las campañas. Esa es la primera pregunta en términos de salud, una radiografía para decir, bueno, ¿quiénes son aquellos que votan? ¿Cómo vamos a pensar una campaña electoral sabiendo del protagonismo y la importancia que hoy tiene el poder escuchar y el poder decir en el marco de una campaña? El segundo yo lo encajaría o lo ubicaría en lo que podemos llamarlo un examen neurológico y cardíaco, ¿sí? Hablando en términos de salud. Porque aquí lo que me pregunto es, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es aquello que los motiva para votar? Acá me pregunto básicamente si el voto más racional o el voto más emotivo. Por eso el examen neurológico cardíaco tiene que ver si la cabeza o el corazón, ¿sí? Eso que nos motiva a las y los electores a votar. Y la tercera pregunta que me hago, la metemos dentro de la dimensión de la salud, tiene que ver con un estudio sobre la falta de atención. Y sobre la falta de atención es, bueno, en medio de tanto ruido, en medio de tantas redes, en medio de tantos posteos y los millones y millones de datos que se crean por minuto, la pregunta es, bueno, ¿cómo la comunicación política, cómo las campañas electorales logran llamar la atención de sus destinatarios, ¿sí? de los electores a los que le quieren hablar? Sabiendo, reconociendo que yo diría que un 90% de los electores que se crearon perfiles en redes sociales no lo hacen porque quieren consumir principalmente política. Entonces, ¿cómo podemos llamar la atención? Es la pregunta de aquellos y de aquellas
en un contexto donde el consumo de redes sociales está más vinculado al ocio, al conocer qué hacen mis amigos y mis amigas, al cómo yo me presento a través de las redes sociales, y que el principal consumo está clarísimo que no tiene que ver con la comunicación política. Tal vez sí para nosotros, que trabajamos de esto, que estamos estudiando esta carrera, pero la gran mayoría, y esto lo pueden checar ustedes con sus amigos y amigas, con sus familiares, no, la política es algo que a veces estorba en el medio del escroleo que solemos hacer en las redes sociales. A modo de presentación, básicamente yo pensaba que estas 3 preguntas, quiénes votan, qué los motiva a votar, y cómo podemos captar la atención de las y los electores, son preguntas que están en todo tiempo y lugar. Podríamos analizar con estas 3 preguntas las campañas que están viendo ahora ustedes, ¿sí? Si la campaña que está haciendo el Frente de Todos, si la campaña que está haciendo Juntos, la izquierda, Milei, quien sea, digo, ¿cómo piensa o cómo mira desde estas 3 dimensiones? ¿Sí? ¿Quiénes son los que votan para la campaña del Frente de Todos? ¿Quiénes son los que votan para la campaña de Juntos? ¿Quiénes son los que votan para la izquierda? ¿Sí? ¿Y cómo piensan que pueden llamar la atención? Entonces miramos ahí después y podemos analizar cuáles son las piezas que se ponen en juego, si apelan más a la razón o apelan más a lo emotivo. Un poco la idea es poder charlar con ustedes y me van frenando, me van parando a medida que vayamos charlando sobre estos 3 ejes. Si les parece, y está claro un poco el análisis de un marco de la salud que vamos a hacer, sigo avanzando. Los invito a que puedan abrir el micrófono, hablar, somos pocos. Si hasta ahí vamos bien, avanzo. Sí, sí, está claro. Bueno, Sí. Gracias. Bueno, vamos a la primera pregunta entonces. ¿Quiénes son los que votan? Hoy ya no estamos discutiendo acerca del grado de protagonismo que, sobre todo quienes estudiamos comunicación y ustedes que vienen metiéndose de lleno más en campañas electorales, sobre el protagonismo que tienen los electores. Pero venimos de un proceso, de una mirada de comunicación que durante mucho tiempo aquellos que miraban campañas electorales o las estrategias acerca de cómo poder pensar en el electorado, estaban o se podían ubicar en un eje. ¿Sí? Las campañas electorales tenían un centro o un eje. Era la idea de poder pensar las estrategias de comunicación desde un pensamiento unidireccional. ¿Por qué digo pensamiento unidireccional? Porque se pensaba que la comunicación electoral era poder transmitir información. ¿Sí? Yo soy el candidato, le tengo que hablar a mis electores. ¿Y a través de qué les hablaba a mis electores? A través de la radio, la TV o la gráfica. Entonces, podemos decir que veníamos de un esquema de comunicación, de pensar campañas electorales muy verticalistas, muy unidireccionales. Era el candidato o el partido político quien hablaba a través de los medios de comunicación. Por eso la comunicación tenía un eje. El avance de las tecnologías lo que venía a hacer es a poder disputar un poco la centralidad que tenían los grandes medios de comunicación. Con esto no estoy diciendo que no importa la TV, que no importa el diario, que no importa la radio. Lo que sí estoy diciendo es que hoy la centralidad no está puesta para poder enunciar la realidad, para poder enunciar verdades, para construir realidades, solo a través de los medios de comunicación. Y que el avance de las tecnologías, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, porque tal vez usan más redes sociales que yo, vino a disputar esa centralidad que estaba solamente en los grandes medios de comunicación. Por eso decimos que pasamos de un pensamiento unidireccional a un pensamiento multidireccional. ¿Sí? Hay cambios en las mediaciones. El diario, la TV y la radio dejan de ser esa centralidad enunciativa, por ende el partido político, la iglesia, los movimientos sociales dejan de ser los únicos que aparecen en las agendas y disputan el sentido de la política, del feminismo, del aborto. ¿Sí? Son todos temas que las campañas electorales empiezan también a tomarse, porque son temas que se empiezan a instalar en la agenda pública, pero no solamente se instalan a través de la TV, o el diario, o la radio. Entonces, podemos decir que estamos pasando o viviendo procesos donde la comunicación política reconoce el paso de una comunicación unidireccional a una comunicación multidireccional, o multidimensional también podríamos decir. Entonces, la centralidad del candidato se corre de lado y podemos reconocer que la centralidad de las campañas electorales hoy deben ser pensadas que las tiene como protagonista el electorado.
Y hoy hablamos un poco a la previa del inicio de clase con los chicos, que claramente hoy, por más esfuerzo que haga un partido de poder enunciar una realidad, una verdad, digo, quien termina de definir y quien termina de llevar el clima emotivo, el clima de opinión, digo, tiene que ver con el pueblo que empieza a organizarse y que empieza a reconstruir otros canales de diálogo, que cuando prima el descontento, que cuando prima la emoción, que cuando prima el dolor, digo, hay otros canales donde también se puede enunciar esas emociones, que es el punto siguiente que vamos a ver. Digo, ahí lo que tenemos que reconocer, que hay un concepto que en 1980 Alvin Toffler lo empieza a instalar, que tiene que ver con prosumidores. ¿Sí? Reconocer que ese electorado no solamente consume información y va a votar, sino que además empieza a producir contenidos que consume nuevamente en sí mismo. ¿Sí? Es el elector, mucha de la información que se consume en el cotidiano, a través de WhatsApp, las redes sociales, no es producida por los partidos políticos, no es producida por los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿quiénes son los que votan? Claramente tenemos que reconocer que el protagonismo, que el electorado ha recuperado un protagonismo, que tiene diferentes canales desde donde denuncia, que no hay una centralidad en la comunicación, y en esto, otra de las grandes respuestas a las preguntas de quiénes son los que votan, tenemos que reconocer que es un electorado que le gusta discutir, que le gusta hablar, que le gusta dialogar, pero sobre todo que le gusta que lo escuchen. Si hay algo que quedó demostrado en el resultado de las elecciones pasadas, y una percepción que tengo, es que había un electorado ávido por querer hablar o discutir sobre lo que se estaba viviendo, y yo entiendo que había partidos políticos que terminaron llevando la campaña de las PASO a una cuestión muy polarizada, que no permitió poder dialogar con las y los electores, que son los que el voto blando, el que define la elección. ¿Sí? Entonces, para mi voto duro, yo decía que el partido opositor era malo por esto, ¿sí? Y lo mismo hacía el partido opositor. Claramente hubo dos fuerzas que sacaron el 70%, que se tiraban con de todo, y eso creo yo que fue una falencia que le repercutió mucho más al frente de todos, al oficialismo, que a la oposición. ¿Sí? Hubo un diálogo por decir quién era peor que el otro, pero nunca se terminó de dialogar con alguien que salía de una pandemia, que la estaba pasando mal, y que necesitaba un estímulo, una palabra que generara certeza, y que la centralidad de la campaña estuvo posada sobre un esquema más de polarización que de certeza y que de futuro. Entonces, sí, lo que hay que reconocer es que las elecciones y las campañas hoy son para hablar y no para poder bajar línea solamente. No tienen que estar estructuradas de una manera muy vertical para decir qué es lo que, cómo es el otro o qué es lo que voy a hacer, sino también, si no hay diálogo, que no haya nada. Y esa es un poco la reflexión que veníamos haciendo un poco de las PASO. Entonces, para poder pensar en ese otro y otra que también vota, hoy es necesario, cuando nos preguntamos quiénes votan, reconocer que es necesario un diálogo. Si no hay diálogo, es muy difícil que podamos interpelar al otro. Los y las electores buscan hoy la negociación acerca de la construcción de la realidad. No sirve de nada que tengas todos los medios a favor, ni todos los medios en contra, o todas las redes a favor y los medios en contra, si uno no puede generar un diálogo en el que vaya construyendo, sí, unas problemáticas, sí, unos errores, sí, unas falencias, pero sobre todo en la salida de una pandemia, de lo que más se necesitaba era empezar a construir la idea de futuro o la idea de certidumbre, perdón, que es lo que no pasó. Si miramos hoy las campañas, fíjense cómo ha variado, ¿sí? Porque lo permite también la pandemia de salir a hablar y dialogar, ¿sí? El territorio lo permite, pero claramente el eje de la campaña, sin dejar de lado la polarización, que es lo que me permite a mí construir identidad partidaria, ¿sí? La identidad, siempre decimos, que se construye no solo por lo que yo soy, sino por cómo me diferencio del otro. Cualquier proyecto político, cualquier discurso, habrán escuchado seguramente otros compañeros y compañeras que habrán venido a discutir con ustedes dentro del seminario, cualquier discurso político siempre se construye por oposición. Yo soy esto porque soy diferente a esto otro. Yo planteo que voy a hacer esto porque soy diferente a esto que plantea, con el cual yo vengo a polarizar y a combatir. Pero en principio sabemos que
Hoy ya no sirven las campañas que quieran bajar línea y que le hablen a todos por igual, que se está trabajando mucho en campañas electorales sobre la segmentación, porque se van armando subgrupos que están focalizados o que les interesan más un tema que otro. No es lo mismo lo que le interesa a los jóvenes que lo que le pueda llegar a interesar a personas que son mayores de 60 años. No es lo mismo, y puedo poner como ejemplo la provincia de Buenos Aires, lo que le puede interesar a gente de Patagones que lo que le puede interesar a gente de Moreno, San Isidro y así cualquier otra localidad. Entonces, un poco es la primera pregunta que nos hacemos y las primeras certezas que podemos tener para poder saber y poder responder a esta pregunta, y sobre todo para poder analizar cómo las campañas electorales que estamos viendo hoy toman en cuenta o no a los electores y las electores en términos de si debaten con ellos, si buscan el diálogo, o lo único que intentan es poder bajar como una línea. ¿Sí? Fíjense en los posteos. Cuando aparecen los posteos de los partidos políticos, si lo que se trata es de buscar la interacción, el diálogo, o simplemente aparece el típico posteo que es: hoy recorrimos el barrio tanto para conocer los problemas de la gente. Digo, no te estoy proponiendo ningún tipo de diálogo, ni ningún tipo de pregunta, ni cómo estás, te digo lo que yo hago. No está mal, pero si centramos toda la comunicación en la información, en la transmisión, estamos hablando, o volviendo a hablar de modelo en términos más teóricos, direccional, unidireccional, que nada tiene que ver con el lenguaje consolidado que está hoy en el electorado. Vamos, si quieren, a la segunda pregunta, que tenía que ver con qué los motiva o qué motiva a votar a las y los electores. Si hay alguna pregunta, me frenan. Cualquier cosa, tenemos el chat o abrimos el micrófono directamente y le preguntamos. Sí, me frenan, digo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Mi nombre es Beatriz Salí. Me parece muy interesante lo que estás exponiendo, porque en realidad esta campaña se ha desarrollado a través de o sea, hay polarización. Pero siempre pensé, yo digamos no conozco los medios de comunicación, recién empiezo a estudiar esta carrera, pero pensaba, ¿por qué la gente tiene que seguir escuchando que uno le contesta, el otro le dice, cuando tiene que haber un diálogo sobre el futuro? Eso es lo que yo me he planteado durante esta campaña. Además que fue una campaña muy particular, la gente encerrada, con una oposición terrible, que todo lo que hace el oficialismo lo van denostando. Bueno, entonces eso es lo que, ahora con lo que vos decís, qué importante es que además que haya un modelo multidireccional, tiene que existir el diálogo. Es decir, me gustó mucho tu palabra cuando dijiste la construcción. Construir el futuro, construir ese estado que nosotros queremos. Bueno, simplemente quería decir que fue un aporte muy importante lo que acabas de mencionar, porque me da, digamos, muchas veces me paso explicando, me repregunto, ¿por qué pasa que la gente vota a veces a intereses que no son los intereses que los van a beneficiar en su vida, sino que los van a perjudicar? Bueno, este tipo digamos, de clase me está resultando sumamente importante. O sea, no es una pregunta lo que yo estoy haciendo, pero sí es un ida y vuelta que también tenía necesidad de dialogarlo. Muchas gracias. No, Beatriz, el agradecido soy yo. Y me quedo con algo que dice Beatriz, que me parece muy importante y que tiene que ver un poco con lo que nos preguntamos ahora. Siempre, sobre todo en los medios, a veces se motiva o se impulsa la idea de que aquel que tiene bajos recursos debería votar por un partido, aquel que tiene una vida más acomodada o mayores ingresos votaría al otro, aquel que es pobre debería votar al peronismo, para decirlo de una forma muy bruta, pero digo, hay como ciertos sentidos o ciertas frases que quieren encasillar, ¿sí?, a los y las votantes en función de algo que está pensado muy desde lo racional.
¿sí? Entonces, una de las cosas que se pone en juego siempre, y esto tiene que ver con desconocer un poco quién es el otro, digo, que vota y qué le está pasando, el otro, la otra y el otro, digo, tiene que ver con las campañas muchas veces y durante mucho tiempo, y sobre todo le cuesta muchísimo hoy a los candidatos y candidatas poder entender, en principio, lo que veníamos hablando recién. Digo, que la campaña tiene que ver con el diálogo y tiene que ver con la escucha, sobre todo en este momento, donde, digo, en momentos de crisis, digo, de lo que se trata no es hablar de mí, sino saber y conocer qué es lo que le pasa al otro. Digo, ningún gobierno podría pensar políticas públicas si no conoce la realidad que quiere transformar. Entonces, y la realidad se construye a partir de la enunciación de aquellos actores que forman parte de una comunidad, de una provincia y de un país. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Beatriz, que me parece importante como para avanzar, digo, lo que se pone en juego es si las campañas tienen que estar pensadas desde una lógica más racional, ¿sí?, o de una lógica más emotiva. Miren, en los últimos, digo, hay un sector de la población que sí vota por razones ideológicas. Digo, y que seguramente ustedes lo han vivido, sus padres votaban tal partido y sus abuelos votaban un partido y ustedes tal vez votan al mismo partido. Bueno, durante mucho tiempo había como una herencia, ¿sí?, biológica del voto. ¿Sí? La familia era peronista y todo el pueblo sabía que esa familia era peronista, y generación tras generación, digo, si era peronista votaba a quien sea, digo, más allá del nombre, quien sea el candidato o candidata peronista lo votaban, y lo mismo con el radicalismo, no importaba a quién, pero ahí lo que importaba era la tradición y el sentido de pertenencia ideológico a ese partido. Bueno, en los últimos años hay una tendencia de que eso representa una proporción mucho menor del electorado. Lo que no quiero decir que no sea importante, y en esto cuando decimos a quién le hablo, esta fue una campaña en la que vimos de las PASO, donde parecía que había una disputa sobre tu electorado duro. Sobre todo me pareció más rara en el Frente de Todos, porque no competía en una PASO. Si vos decís cambiemos, bueno, sí, Santilli y Manes, sí podrían polarizar y reafirmar, sí, esto que es todo el tiempo, porque claramente Manes hizo una muy buena elección en el interior de la provincia, y si miran el mapa de cómo quedó la provincia, Santilli no existe. Digo, Manes recontra, lo pasó por arriba en el interior, no así en el conurbano, que por eso es la diferencia que termina sacando Santilli por sobre Manes. Pero ahí sí, por ahí se justifica campañas que tengan que ver con polarizar mucho, porque sobre un votante duro, que es donde yo sé que se identifican con mis ideas, por eso es más racional, sí tengo que polarizar. Ahora, en el Frente de Todos terminó polarizando con otro partido para marcar más las diferencias que los valores que podían poner hacia adelante en esta idea de futuro y de certezas de lo que venía. Entonces, sí hay un sector de la población que es una proporción menor hoy, que sí sigue votando por razones ideológicas. Pero la decisión del voto, y sobre todo el voto blando, que es el voto que define las elecciones, no está asociada a una cuestión, a una identidad de pertenencia ideológica o partidaria. ¿Sí? Más bien, ese voto se define en el último mes, en las últimas 4 semanas, digo, en las últimas 3 semanas, en las últimas 2 semanas, en la última semana y en el día de la votación. Digo, tiene que ver con un voto que se mueve más o es interpelado por sensaciones, por la imagen de los candidatos, más que por las consignas partidarias históricas que representan en su ideología cada uno de sus partidos. Entonces, hay un capital emocional ahí que es muy importante en las campañas. Es mucho más fácil y es mucho más cómodo, y lo pueden ver a diario, que para los candidatos y candidatas hablarle a sus votantes, digo, ponés play y arrancan, porque ya hay una identidad, ya se sabe de qué van a hablar, ya tenemos los valores. Ahora, cuando hay que apelar al voto emotivo es mucho más difícil. Sí, porque no es un voto racional. No sirve que yo te diga que voy a hacer todo esto si no es la imagen, que en los últimos años es súper importante para las campañas, por lo que ha generado la tecnología, de cómo todo parece que se resuelve en un segundo, en un vistazo, en lo que me generás y me transmitís con el cuerpo, con la voz, con la cara, con los gestos. Entonces, la imagen se volvió muy importante. Y este electorado que define una elección, generalmente se interpela más por la emotividad que por el voto racional. Es decir,
voto más a la persona sin interesarme a qué partido pertenece. Eso es un poco cómo se fue transformando. Digo, hay algunos que hablan de la crisis de fidelidad partidaria. Esto que yo decía, que generación tras generación, el pibe que es de familia peronista tal vez no vota al peronismo y vota a la izquierda. O la familia era radical y también puede haber terminado votando a la izquierda, o votan a Milei. Y incluso hay estudios que muestran cómo hay un cambio de voto desde que están en las PASO, de gente que ha votado en las PASO a un partido y a los 2 meses votó a otro partido. Y eso no tiene que ver con un voto racional, tiene que ver con un voto emotivo. Y si le sumamos a eso que estamos saliendo de una pandemia, donde la gente sufrió mucho, donde hubo pérdidas bastante considerables en lo afectivo, digo, donde hay una sensación de tristeza de todo lo que se perdió, de la gente que se quedó sin trabajo, digo, ahí, y donde la pandemia no se explica desde una cuestión racional, porque es algo que nos cayó así, y que no hay explicaciones, y que no hay planes de cómo resolver una pandemia desde lo económico, ¿sí? Ni de lo comunicacional. Entonces, claramente, lo emotivo moviliza y mucho. ¿Sí? Las campañas que hoy no puedan hablar desde el corazón y solamente quieran hablar desde la cabeza, tienen más trabas para poder interpelar y para poder dialogar. Los estados de opinión del electorado tienen mucho que ver con los estados de ánimos. ¿Sí? Lo que le pasa en el cuerpo, lo que le pasa en la cabeza, lo que mira en los medios, lo que le indigna, lo que lo divierte. Pero todo eso es lo que te puede acercar o no a una propuesta de un candidato y no de un partido. No estoy diciendo que no sirve hacer campañas que tengan que ver con las tradiciones de un partido político, con las ideologías, con los símbolos, con las caras, con Perón, con Eva. Digo, no estoy diciendo que no se malinterprete todo esto que estoy diciendo. Sí, lo que digo es que hay un montón de valores desde lo racional que me permiten a mí seguir construyendo y consolidando ese voto duro que yo tengo. Si soy peronista, sí, claramente me hago cargo de mi sentimiento partidario, de mis símbolos, de mis tradiciones, de mis prácticas, pero también tengo que reconocer que no solo voy a gobernar y no solo voy a representar a los peronistas, digo, es algo obvio que lo estoy diciendo, sino que hay otro sector de la población que está pensando en que hay un sentido común construido acerca del Estado, del rol de las políticas públicas, del rol del feminismo, del rol de las mujeres, del rol de los hombres, del rol de los pibes, del rol de la educación, del rol de la salud, y que hay momentos que que ese electorado es más ávido a poder escucharte o a poder dialogar con vos si apelás a la emoción que si apelás a la razón. Y la política en esto muchas veces hay claros ejemplos de cómo se fue subestimando la emotividad. Digo, en esto cuando no hay contenidos blandos, cuando no hay contenidos que reconozcan la emotividad, ¿sí? El storytelling vino también a poder poner en ciertas historias la realidad y las vivencias de otras personas, no contada por el protagonismo del candidato, sino contada por el protagonismo de la propia gente que vive esas realidades. Seguramente lo han leído o han escuchado hablar de Anthony Gutiérrez Rubí. Él trabaja mucho cuando habla de campañas electorales y cuando habla de estrategia acerca de las emociones. Y dice que las emociones tienen una gran capacidad de movilizar, de mover, ¿sí? Que activa el cuerpo, las sensaciones activan el cuerpo. Y esa capacidad de movilizar también define posicionamientos políticos. Me parece interesante en este contexto histórico y también por cómo somos reiterativos en esto de que la comunicación tiene que ver con el diálogo. Cuando tengo que hablarle a un votante blando que no se aferra a posicionamientos ideológicos duros, la política no queda de lado, porque siempre uno está hablando de una forma de poder pensar un país, de poder pensar una política, de poder pensar mi comunidad, de poder pensar el rol y lo que hace falta, pero hay formas y formas en cómo hablar, y me parece que muchas veces la política subestima la idea del voto emocional. Yo por ahí quería preguntar algo. En este concepto, ¿no? Del votante blando y de apelar capaz a esa persona que no se identifica con un partido político, ahí entra la figura toda la campaña de Randazzo, ¿no? El otro día me crucé un papelito que era ni de un lado ni del otro, de Randazzo. Sí, puede ser. Ahí lo que está haciendo Randazzo es intentar... Sí, juega con la polarización también de la grieta, obvio. Claro. Lo veo más como un voto que apela a lo ideológico, ¿sí? Ni de un lado ni del otro, digo, basta de grieta,
porque es también la oportunidad que tiene de poder captar lo que no está duro, o sea, apela claramente al voto blando. Porque está en función, digo, si uno traduce el mensaje es ni peronistas ni cambiemos. Sí, pero me parece... No, una cosa en ese sentido de lo que decía Paz, también, no solo de Randazzo, que jugó un poco con eso, aunque viva por dentro de uno de los dos partidos, era Facundo Manes, que sigue siendo incluso un poco crítico al macrismo, digamos. El otro día, hace 2 o 3 días, lo veía en C5N, haciendo esto de ni un lado ni del otro. Él estando en uno de los dos lados, porque es candidato de Juntos, pero también buscando ese electorado. Y pensaba, hay que ver qué pasa ahora, digo, en esta elección, donde él perdió centralidad. ¿Qué pasa con esa cantidad de votos que había conseguido? En el interior de la provincia, como decís vos, yo soy de Chivilcoy, y como que se nombra que se recuperaron los votos. En Chivilcoy se dice que el radicalismo siempre tiene un piso de 5.000 votos, y ahora con Facundo Manes volvió a tener esos 5.000 votos. Como que se recuperó esos votos puros del radicalismo. Pero por otro lado, el discurso de Manes no era solamente recuperar el radicalismo, sino hablar de esto de la antigrieta, o de hay cosas valorables de los dos lados, o cosas que no me gustan de los dos lados. Sí, de una. Ahí hay una inteligencia estratégica que tiene que ver, post paso. Lo que creo que muy bien entiende la oposición al oficialismo es que, gracias a la figura de Manes, Cambiemos logra sostener la misma elección, la misma cantidad de caudal de votos que tuvo cuando pierde Vidal con Axel Kicillof. Entonces, en un contexto de 2 años de gestión, donde se perdió Vidal termina perdiendo por bastante amplia diferencia con Axel Kicillof, logran 2 años después, con un discurso que desconoce mucho de su gestión, ¿sí? lo que hicieron en 4 años de gestión, logran sostener un caudal de votos interesante. Creo que en eso Manes los ayuda bastante a Cambiemos en la construcción que se genera de una figura que parece que no viene de la política, que es un crecimiento para un partido que tenía como para el voto más blando de Cambiemos, la palabra de Macri, no termina siendo del todo beneficiosa. Si ahora lo que están haciendo es tratando de que la derecha no le termine sacando más votos y que sus votantes también empiecen a correrse para otras propuestas más de derecha, para decirlo de alguna forma. Pero me parece que también lo que potencia a Cambiemos es que si el resultado de las PASO hubiese salido como anunciaban varias encuestas, que el Frente de Todos ganaba por 4, 5, 6 puntos, lo que fuera, el voto a Manes, ahí tal vez sí en las generales se hubiese corrido porque quedaba como votando un partido que había perdido, y en Santilli reconocía su líder. Al haber ganado Cambiemos, el que vota a Manes siente que ha hecho un aporte para la transformación, y que le está dando a Manes ese poder para que vaya dentro de una coalición con mucha más fuerza. Yo creo que, arriesgo de equivocarme muchísimo, de que Cambiemos se aferró, y Santilli se aferró muchísimo a Manes, porque entiende que ahí está la fortaleza para no perder un solo voto en el interior y ver si puede capitalizar algo más en el conurbano. Por eso Larreta está yendo al conurbano mucho y poco al interior. Pero me parece que ahí han armado como una dupla que verdaderamente lo sostiene bastante a Cambiemos. En el interior sí, Manes, me parece, es la figura clave que encontró el radicalismo, que vuelve a poner un candidato en escena. Me parece que le fue bastante bien en ese sentido. Bien, si quieren, vamos con una última pregunta de las 3 que venía a proponer, y abrimos para hablar de lo que ustedes quieran. Pero hay una cosa que es importante, que podamos reflexionar quienes vamos a trabajar en comunicación política, que claramente en campaña, cuando trabajamos, y gracias a Dios existe la pauta, que nos permite poder llegar y segmentar y poder intentar al menos llegar a otros que no llegamos porque no nos siguen en nuestras redes sociales,
y porque no consume política, y porque no miran mucho a TV, y porque no leen muchos diarios, perdón, lo que tiene que ver con cómo captar la atención. Y en esto, en ese electorado que no es ávido de consumir redes sociales permanentemente, parece una molestia, ¿sí? El posteo del candidato: hola, soy Matías Belloni, quiero para nuestro pueblo de Chascomús, tal y tal, digo, en eso parece que la política viene como a molestar o meterse con un código, con un diálogo que nada tiene que ver con los posteos por los cuales uno está más acostumbrado o son más genuinos dentro de las redes sociales. Entonces un poco es, bueno, la pregunta que nos hacemos quienes pensamos estrategias de comunicación es, bueno, ¿cómo hacemos para captar la atención en redes sociales con el mensaje, con los spots, con las intervenciones que vamos haciendo día a día en la agenda de campaña, frente a un electorado que no es sabido de consumir política en las redes sociales? Primero, entonces, lo que tenemos que hacer es, nosotros decimos a veces la palabra, una economía de la atención. ¿Y esto qué tiene que ver? La atención tiene límites biológicos, estamos viendo. Es decir, lo pueden ver y lo comprueban seguramente día a día cuando consumen redes sociales. ¿Cuánto tiempo, pregúntense ustedes, y en qué plataformas, y cuáles son los contenidos que más sostienen la atención ustedes y cuáles son los que menos sostienen la atención? ¿Sí? ¿A cuántos llegan a ver un minuto de sus contenidos y en cuántos a los, como hace ahí la figurita del celular, la imagen que estoy poniendo en pantalla, cuántos scrollean más de lo que miran? Entonces, sí hay un reto ahí de poder pensar contenidos que sean creativos, que al menos puedan llamar la atención y frenar el escroleo de los destinatarios para que puedan ver el mensaje. Ahí hay estadísticas que varían en función de diferentes redes sociales, pero es un 5% de nuestros seguidores y los que pueden sostener y los que miran generalmente el video hasta el final. O sea, el 95% lo abandonan en el camino. Entonces, ¿cómo construyo ciertos mensajes o ciertas piezas de comunicación en campañas sabiendo de que solo un 5%, tanto esfuerzo para que solo un 5% lo mire hasta el final? Y no quita que ese 5% sea el que diga que likee ese video por haberlo visto. Que lo mire el 5% no significa que ese 5% ahora me va a votar. Sobre todo si hay gente que tal vez me sigue y son los compañeros y compañeras que miran el video completo, es mi voto duro. Entonces no estoy tampoco llegándole a ese voto blando, a aquel que tiene dudas todavía sobre quién va a votar. Entonces, en principio reconocer que hay una competencia en materia de comunicación política por la atención. El video de Victoria Tolosa Paz o el video de Santilli, lo que hacen cuando entran a las redes sociales es competir por la atención de aquellos electores que todavía en principio, hacia ellos está apuntada la mayor campaña, no eligieron su voto. Y hay una limitante que tiene que ver con el tiempo que nos excede a todos. Hoy reconocemos que hay millones y millones de datos que se construyen por segundo en las redes sociales. ¿Sí? Y que muchos de ustedes y la gran mayoría de los electores no tienen solamente una red social descargada en su celular. No es que solamente tienen Facebook, y no tienen Instagram, y no tienen WhatsApp, que no tienen YouTube, que no tienen Twitter, ¿sí? Podemos seguir enunciando ahí, figurativamente en el esquema que les estoy mostrando, hay diferentes tipos de redes sociales o consumos que uno hace a través de lo digital. Entonces, sí, la limitante es que en los millones y millones de datos que se crean minuto a minuto, lo que no cambia, lo que no modifica es el tiempo que nosotros tenemos como usuarios de redes sociales para consumir eso. Y si hay algo que crece año a año, pero a cantidades que ya no podemos como significar, es que una persona tiene 24 horas para consumir lo que se genera un posteo en 24 horas. Pero como cada vez hay más posteos, esa persona solamente tiene esas 24 horas, o ese minuto que agarra el celular, o los 10, 15, 20 minutos que uno utiliza el celular por día. Entonces, siempre va a haber más información o datos dando vueltas, pero el tiempo que tenemos para llamar la atención siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de la economía del tiempo y la atención. ¿Cómo pensar campañas electorales en el medio de una gran competencia de datos, donde si pensamos un video de 1 minuto y medio, de 1 minuto, hoy parecía que es un montonazo de tiempo. Y también poder pensar
que con 5 segundos tengo que decir algo que dispare la reflexión en el otro, que lo invite a dialogar, que permita conocerme. Soy un candidato de tal localidad, ¿cómo hago un video para que la gente me conozca? Primero que no me conoce, seguramente no me sigue en las redes sociales. Entonces, se vuelve mucho más competitivo el llamar la atención en las redes sociales, en el poder llegar al otro, en el poder generar un diálogo, en interactuar, en esto que decíamos hoy, de cómo tienen que ser las campañas electorales. Entonces acá hay algo que es muy importante, que tiene que ver con analizar y comprender cuáles son los formatos de la comunicación que hoy tienen mayor presencia o que son más estratégicos para poder llegar a quienes queremos llegar. Y tiene que ver con los formatos breves de la comunicación, que son las stories, los memes, los tweets. Fíjense que hay un autor hay un libro que es de Scolari, que se llama La cultura snack, que un poco da cuenta de, los formatos breves existieron siempre en la comunicación, pero hoy por el gran avance de la tecnología y por el poco tiempo que tenemos para consumir, vamos como haciendo zapping de una red social a otra, vamos saltando todo el tiempo, y vamos consumiendo 5 segundos acá, 10 segundos allá, 8 segundos allá, 1 minuto acá porque vimos algo que nos llamó mucho la atención. Pero se llama la cultura de snack porque vamos como picoteando, ¿sí? De diferentes paquetes, de diferentes bols, palitos, papitas, Twitter, Facebook, Instagram, una historia de acá, un micro video de no sé dónde. Entonces, sí hay que pensar que en estos formatos breves de la comunicación, hoy la mayor parte del electorado encuentra una forma de consumo. ¿Sí? Son formatos breves que nos permiten, a través de 5, 8, 10 segundos, al menos irrumpir en la escena, y si logramos captar la atención y que nos puedan ver más de 5 segundos, pasar a 10, pasar a 15, pasar a 20, o hicimos un buen producto creativo que permita llamar un poco más la atención, tal vez empiezo a poder generar ahí un vínculo y una atención con el electorado. Entonces, si hay algo que estamos aprendiendo es la idea de la cultura del consumo breve y veloz. ¿Sí? Digo, los micros, ya no hay, fíjense, en las campañas grandes spots, antes tenías el spot de campaña, porque sabemos que hablarle con un spot a todo el mundo es imposible. Por tradición está, y porque yo tengo que definir cuál es el spot que voy a poner en tele. Pero muere en la tele. Después miren que ya hay como un límite muy fino en decir si es una pieza de campaña la imagen de un candidato que se levanta a la mañana o no es una pieza de campaña. Antes pieza de campaña era el afiche de la calle, el spot de radio y el gran spot que llevábamos a la tele. Hoy todas son piezas de campaña, porque todo el tiempo estoy construyendo mi imagen y porque todo el tiempo le estoy hablando a diferentes electores que reconozco, que no solo tiene que ver con desde lo ideológico, sino aquello que le gusta más la música, aquello que le gusta más la ecología, aquello que le gusta más leer un libro, escuchar una música. Entonces voy armando micro piezas para poder adaptar a esta forma de diálogo a través de lo digital que tiene que ver con lo breve y lo veloz. Claramente la comunicación política hoy está aprendiendo a construir piezas que tengan que ver con contenidos efímeros. ¿Sí? Lo viste y ya no lo viste más. Porque además hay una cuestión que está contracomprobada, que si yo en una localidad del interior o una localidad chica posteo y pauto, y a la tercera vez que vi el spot, ya ese candidato ya me empieza a molestar. Entonces también el sistema de pauta se ha transformado para que la persona lo vea 1 o hasta 2 veces en el celular que le caiga. Si esa persona lo corrió la primera y lo corrió la segunda, ya la tercera vez que no lo quiera ver, ya este candidato me está molestando. Le estoy diciendo que no y me sigue mandando el video. Simplemente para cerrar, a esa pregunta que nos hacemos de cómo captar la atención, hay unas posibles certezas que tienen que ver con, en principio, irrumpir en algo en las redes sociales, el ser creativos con lo que estamos proponiendo para no ser más de lo mismo, y sobre todo producir formatos breves para empezar a construir un diálogo, para empezar a llamar la atención. Yo creo que esas son las claves de cómo podemos pensar en llegar desde la emoción con un electorado que es más protagonista que nunca. A modo de síntesis es un poco eso. Bueno, abro ahora para que empezamos a charlar un poco más sobre estos 3 ejes, para charlar de lo que quieran acerca de las campañas que estamos viendo ahora, o de lo que hay ahí, Paco. Bien.
Buenísimo, Mati. ¿Alguna quiere arrancar con alguna pregunta? Y Luca creo que prendió el micrófono. Yo. ¿Cómo andás, Matías? ¿Qué tal? Mi pregunta es también en eso, ¿no? En llamar la atención de manera correcta, de forma positiva, ¿no? También, porque lo que vimos en la última elección, creo que ya se lo dije como a 4 expositores distintos lo mismo, ¿no? Y quería saber también tu opinión. Es eso, ¿no? Evitar la ridiculización por ser tendencia o usar algo que está en tendencia en las distintas redes sociales, más que nada en las que son tipo Reels o TikToks, que son bien de segundos y nada más. Sí, comparto. Sí, yo creo que hay una cuestión, una de las pocas verdades que hay en comunicación política, es que uno tiene que ser auténtico. ¿Sí? La autenticidad, o lo genuino es lo que te permite que el otro te conozca. Y si vos no sos, pongo el ejemplo de Larreta. Larreta es un tipo que, no estoy hablando de que sea genuino o que sea natural todo lo que dice, pero sí ha hecho o viene haciendo un uso de las redes sociales que es el uso, en TikTok, el uso correcto por el cual la gente consume TikTok. Sí, lo que hay es una inteligencia para reconocer los formatos. Entonces, yo no te voy a hablar en TikTok sobre mi plan de salud para transformar la realidad de mi pueblo. Porque primero que no es un mensaje para esa red social. Yo siempre pongo el ejemplo tan burdo y básico que es como si yo quiero que un afiche que va en la calle, meterlo adentro de un spot de radio. Y no, una cosa es la gráfica, otra cosa es el lenguaje radial. O si el afiche lo quiero meter dentro de la tele. Y no, una cosa estática, dura, que no, sin música, sin nada, no va en la tele. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que cuando uno construye la identidad, tiene que buscar aquellos valores, aquellos rasgos identitarios que son genuinos en el candidato o la candidata. No forzar nada porque tarde o temprano, por el uso de las redes sociales, la careta se cae muy fácil y muy rápido. Y después lo del ridículo o no ridículo, hay veces que se vuelve necesario llamar la atención, pero si toda tu campaña es ridícula, la gente te va a tomar por lo que es toda tu campaña. Yo puedo pensar algún contenido más jugado para llamar la atención, ¿sí? Dependiendo de la circunstancia, evaluándolo bien, y también siempre evaluando cuáles son los valores que pongo en escena para ridiculizar. Nosotros trabajamos una vez con una campaña de un candidato... Justo te iba a decir si querías comentar esa campaña. La del 2019 creo que fue. 2019. Nada, hicimos una campaña de un candidato, lo cuento rapidito para no aburrir, que era en un distrito que se llama Rawson, en San Juan. El candidato que estaba ya no podía renovar más, se había cumplido su mandato y necesitaba, el partido quería poner a otro candidato. Y el candidato no lo conocía a nadie. Faltaban 15 días para una elección y al candidato no lo conocía nadie, las encuestas le daban muy mal, un montón de cuestiones que no voy a ampliar. Y ahí lo que debatíamos en torno a, cómo hacer para que ese candidato, que era el secretario de Obra Pública, se pueda fortalecer, se pueda mostrar y llamar la atención, fue pensar un spot que no era de todo ridículo, buscaba un equilibrio, pero mostraba un candidato que era muy duro para hablar en cámara, no le gustaba hablar en cámara, siempre quería posponer todo lo que tenía que ver con filmar un spot. Entonces grabamos el anti-spot, lo llamamos nosotros, que es como todo el backstage de ese candidato que le costaba hablar, de que no iba a poder, que tenía un problema con la obra pública, que se iba. Nada, no importa. El resultado fue que fue una pieza para llamar la atención. En esto de que hablamos recién en el último punto, tampoco pusimos al tipo desnudo colgado de una planta. Lo que digo es, hay que buscar ciertos equilibrios que según la persona, según el candidato o la candidata, es más permeable a que ese spot le quede mejor. Si hay algo que uno que tiene que trabajar es que ahí trabajamos sobre lo genuino y sobre lo natural. Nunca mentimos en ese spot, mostramos un tipo de, como era tal cual, y generó cierta atracción, no risa. Y ahí hay una diferencia. De lo que se trata cuando uno piensa contenidos breves, o los formatos de la comunicación, tiene que ver con entretener. Si hay algo que estamos acostumbrados en la cultura, ¿para qué usamos las redes sociales? Pasamos el tiempo, nos entretenemos, miramos algo que es entretenido. Podemos mirar cosas que tengan que ver con la gracia, sí, pero en la política no vamos a hacer que un tipo sea gracioso todo el tiempo, sí que pueda entretener. Si nosotros logramos que nuestros productos puedan entretener, estamos llamando la atención. Y en ese entretener implica que estamos bajando línea también. Estoy poniendo alguna cuestión en valor.
estoy diciendo algo. Este año hicimos un spot que era de una candidata que también venía perdiendo, y lo que hicimos fue una pieza, no sé, muchos de ustedes seguramente miran TikTok, y hay como un desafío que pregunta, supongamos, yo estoy acá y Facundo está al lado, no sé de qué lado están viendo ustedes, nos tapamos los ojos y pregunta, ¿cuál de los dos es más traga? Y vamos con los ojos cerrados, vamos marcando. No sé si lo ubican ese spot, siempre se trabaja en hermanos y con parejas. ¿Lo ubican? Bien, por las caras que solamente veo y asienten. Sí, sí. Bien, bueno, entonces lo que hicimos fue, pusimos a la candidata nuestra de un lado y en fotos al candidato opositor. Entonces, respetando ese formato de TikTok, pusimos una voz bastante neutra, como suelen ser las voces de ese desafío en TikTok. ¿Cuál de los dos candidatos conoce más la ciudad? Y fuimos jugando con que la candidata nuestra, con los ojos cerrados, iba señalando, y con fotos del candidato opositor, enganchamos justo en sus redes sociales, una foto que levantaba la mano porque era diputado y votaba, y otra foto donde señalaba. ¿Sí? Estaría señalando en un barrio, no sé qué, entonces jugábamos con fotos. Nada, era un producto que buscaba entretener. No preguntábamos cuál de los dos va a ser el mejor plan de bacheo de la historia, no, digo, porque era aburrido en sí mismo. Entonces, sí fuimos en el medio metiendo alguna pregunta que hablara de identidad, ¿sí? que buscara la fortaleza de esa candidata. El otro era un candidato que venía de afuera. Entonces, ¿cuál de los dos conoce más el pueblo? Era obvio la respuesta. ¿Cuál de los dos más quiere los carnavales? Era obvia la respuesta. Entonces, buscamos una pieza que buscaba entretener, pero que todo el tiempo hablaba de una polarización y de un diálogo político de ahí. Las preguntas eran muy naturales, pero de fondo la respuesta era muy política. Digo, por eso no me quiero extender, pero... Mati, si no recuerdo mal, el otro era como el anterior que estabas contando, era algo así como que no lo podían enganchar para hacer el spot porque estaba siempre trabajando. Rubén García era el candidato, después si quieren busquen en las redes sociales, ¿dónde está Rubén García? Tiene un montón de elementos ese spot que cuando lo vean no van a entender y por ahí suele más gracioso que entretenido, pero todo lo que se va diciendo en ese spot tiene un sentido recontra propio del lugar, ¿sí? De los problemas del lugar, de ciertas tradiciones del lugar. Teníamos un candidato, ¿saben cómo se llamaba el candidato opositor? Que era el que nos iba ganando. García Nieto era el candidato opositor. O sea, nuestro candidato era Rubén García, que iba perdiendo y no lo conocía nadie, contra otro que se llamaba García Nieto. Entonces, doble desafío para hacer conocido un tal García, que no era el García que iba ganando y veía a la gente en la calle. Bueno, así de esas teníamos como varias. Los carteles nuestros cuando llegamos a trabajar eran 5 caras. Por ahí estaba el candidato. El otro no, el otro era fuegos artificiales, un pelado recontra copado, simpático. No, había bastante contradicción entre uno y otro. Pero bueno, hay más parte del diagnóstico que fue muy importante y otro día podemos hablar, pero sobre la importancia del diagnóstico en comunicación política para poder pensar una estrategia es todo. Muchas veces las campañas locales pierden de vista la lógica de poder pensar una estrategia de comunicación. Nosotros no laburamos en ningún lugar si no hay una estrategia de comunicación previa. Y para que haya una estrategia de comunicación tiene que haber un diagnóstico. Si no hay diagnóstico no hay estrategia, y si no hay estrategia estamos jugando con los ojos tapados. Bien, ahí Juan lo compartió en el chat. Sí, ahí pasamos al chat un informe de Canal 9 sobre ese spot. No solo el spot, sino un informe de un impacto nacional, digamos. Lo que nos pasó, piensen que nosotros teníamos un spot chiquito para una localidad de San Juan. Claro. El spot generó mucho ruido y estábamos compitiendo contra el gobernador actual, que es Uñac, que es un gobernador que arrasa con 60, 70 puntos su provincia. Uñac ponía a su candidato, que se llamaba García Nieto, contra el candidato nuestro, que era Rubén García. Entonces tenía todos los medios oficiales hablando maravillas de García Nieto. Cuando nosotros salimos con el spot, lo intentamos meter en los medios de allá, pero obviamente no había forma, hasta que ellos pensaron que ese spot que hacíamos nosotros era muy gracioso y ridiculizaba al candidato, y lo pusieron para criticarlo en el diario más visto de San Juan. Y ahí explotó el video. Y explotó ahí y llegó a Canal 9, de Canal 9 pasó a TN, de TN lo tiró Clarín, lo tiró Página 12, lo tiró Crónica, lo termina tuiteando Tinelli
al spot. O sea, Rubén García pasó a ser el tipo más conocido de San Juan en menos de 24 horas, y eso nos ayudó después para corrernos de ese spot, y sí poder empezar a hablar de los proyectos de Rubén, de quién era Rubén, de cuáles eran sus valores, de dónde había nacido, dónde vivía, ¿sí? Pero sin ese spot nosotros jamás podríamos haber llamado la atención de gente que se empezó a preguntar, bueno, ¿quién es Rubén este que sale en Canal 9? O sea, era una noticia nacional que llegaba a San Juan. Entonces, nada, esas cosas pasan muy de película. No es que, Dios, tuvimos mucha suerte y sobre todo yo hago hincapié ahí que pudimos encontrar el momento justo con el diagnóstico que hicimos, el análisis que hicimos de cómo iba la elección y cómo había que darle vuelta. Cambió el eslogan. Antes el eslogan era todos por Rawson. O sea, en el eslogan no estaba el candidato, en los afiches no estaba el candidato, en las obras públicas que se inauguraba hablaba el intendente actual. Toda una campaña que estaba toda mal. El eslogan pasó a ser todos con Rubén. Porque si decíamos García, estábamos metiéndonos con al que a todo el mundo conocía. Bueno, nada, hay así como varias cosas que transformamos. Los carteles se fueron todos, quedó la cara de Rubén, todos con Rubén. Hubo todo un cambiazo en 15 días, porque esto pasó solo en 15 días, que fue muy veloz, porque si no, no llegábamos, y de estar bastante abajo y perdiendo, terminamos ganando por 2 puntos. Fue eso lo que nos permitió después, sí, en las generales, tratar de llegar a 60 puntos, que es lo que medía el gobernador. Y cómo hicimos una campaña que le hablaba, después de una PASO, a aquellos que habían votado al otro García, al pelado gordo copado. Pero bueno, otro día podemos charlar más de los aderezos de esa campaña, que está bueno, pero está buena para mirarla más desde el análisis técnico, de la importancia del diagnóstico, de la importancia de los productos, de la importancia de cómo construir la identidad de los candidatos o candidatas, de saber cómo hacer campañas cuando tenés los medios en contra. Bueno, yo puedo hacer el mejor spot, pero si no tengo mucho recurso y no tengo guita para pautarlo y demás, me queda en mis redes sociales, y si no se viraliza mucho, no está. Bien, ¿alguna tiene alguna pregunta? Ahí me quiero quedar con esto que no solo lo decías vos, Mati, ya lo hemos escuchado en otros expositores que han pasado. Esto del diagnóstico, la importancia que tiene estudiar y conocer dónde vamos a trabajar, dónde vamos a hacer la campaña, esto que hoy Mati decía, los rasgos identitarios del pueblo, y luego con eso hacer un spot que capaz que nosotros que no somos de ese lugar no lo terminamos de comprender del todo, pero el que es de ese lugar se siente identificado. O sea, la importancia de estudiar y no ir con algo propio pensando que es lo que va a salvar, sin conocer al lugar donde estamos trabajando. Eso lo han nombrado otros, y me parece importante siempre remarcarlo, la importancia de estudiar antes de ejecutar, hacer un diagnóstico y después planificar. ¿Alguno, alguna tiene para preguntar? Yo te agrego algo, se van a encontrar, perdón, no sé si alguien justo lo interrumpí. yo he preguntado si había alguien más. También algo que hemos charlado en las clases, sobre los sesgos, los efectos, digamos, sobre una candidatura, sobre la identidad de un candidato o de una candidata. Un poco se termina instalando, por ejemplo, en este caso, si ven los graphs y demás, el candidato ocupado, veo que se repite mucho, se termina instalando como quién es Rubén, el candidato ocupado. Veo que hay en varios medios, y se termina instalando a nivel nacional o fuera de San Juan, ese efecto, digamos, que puede ser un efecto halo, como hemos charlado en otras clases, de un rasgo característico del candidato, que en este caso es, bueno, un tipo que trabaja, un tipo que no para de laburar y que no tiene tiempo para hacer otras cosas, si se quieren, secundarias de campaña, porque está trabajando justamente para la gente o para en la política, digamos, ¿no? Y eso es lo que decía hoy, creo que era Luca, perdón, que yo le decía que uno tiene que ser ante todo genuino y mostrarse como es. Si tenés ambición por el poder, si venís a la política por algo rescatar lo que el candidato o la candidata tiene de positivo. Sobre todo hay 3 cosas, hay 3 cosas que son esenciales en una campaña, que le llamamos el punto de convergencia.
Primero es que el candidato sea genuino, ¿sí? O sea, que no intente mostrar algo que no es, porque digo, a la larga se dura poco. Fijémonos, digo, cuando no había tantas redes sociales, el proceso de cómo de la Rúa se construye frente a un Menem, digo, ¿no? Y cuánto termina durando Fernando de la Rúa. Entonces, sí, ahí veíamos que los medios tenían un fuerte posicionamiento y digo, construían ciertas verdades y relatos que era muy difícil, a partir de otros medios, poder saber digo, con cierta certeza cuán capacitado estaba o no Fernando de la Rúa o qué venía a hacer en política. Pero lo primero que tenemos que saber es cuál es la fortaleza que tiene nuestro candidato o candidata, ¿sí? Es el primer punto, que lo hace genuino. Segundo, si esa fortaleza, buscar una fortaleza que sea un punto débil en mi opositor. Entonces, yo tengo una fortaleza en un candidato o candidata que se diferencia claramente con mi opositor, con una debilidad de mi opositor o opositora. ¿Sí? Y además que esa fortaleza que tengo yo como candidato o como candidata sea una necesidad sentida por el pueblo. Si yo tengo una fortaleza, que es una debilidad en mi oposición, pero que además es algo que viene reclamando el pueblo, eso le llamamos como el punto estratégico. Ahí es como la magia de la comunicación política, porque estoy parándome sobre algo que me hace distintivo del otro, pero sobre todo no es que me hace diferente al otro, sino que está mal visto en el otro. Supongamos que sea la transparencia, para decir algún valor. Yo soy un candidato que refleja transparencia frente a Facu, que representa todo lo contrario. Y un pueblo que son ustedes que están diciendo, necesitamos que los partidos políticos y las gestiones sean más transparentes. Bueno, listo, perfecto, Alcoyana. Digo, es lo que nos permite generar una coincidencia y sobre eso poder parar nuestra estrategia de comunicación. Esas son como tres cosas metodológicas que nos permiten, cuando tenemos que construir una estrategia, todo esto surge obviamente de un diagnóstico, como decíamos hoy. Generalmente en muchas campañas locales es muy difícil. Digo, los candidatos o candidatas a veces son muy arrogantes y dicen, yo ya sé lo que pasa en mi pueblo, yo ya conozco a la gente a mí me quiere. Entonces es muy difícil después, digo, poder pensar una estrategia si no tenemos datos, porque bueno, nos pasó una vez también en San Juan, que teníamos un candidato que él decía, yo tengo una encuestadora y mi encuestadora funciona re bien y nos mandaba todo el tiempo encuestas, que iba ganando por 5 puntos. Entonces toda la campaña se construyó en función de esa realidad, de ese diagnóstico, que la gente veía bien la gestión, que esto, que lo otro. Hicimos unos spots que estuvieron buenísimos, zarpados, buena calidad, todo. Ahora después perdió el candidato por 5 puntos. Entonces, se armó toda una estrategia en función de un partido que pensaba que iba ganando 2-0, pero en realidad cuando termina los 90 minutos, el tipo iba perdiendo 4-2. Entonces todo el planteo defensivo no sirvió para nada, no te metieron más goles, ya los goles los tenías adentro. Entonces, fíjense qué importante es poder discutir como integrantes de una campaña la necesidad de conocer, la necesidad de saber qué piensa la gente, la necesidad de poder hacer caminata, boca a boca. Digo, en los pueblos más chicos es mucho más fácil tener el termómetro de lo que le pasa a la gente y no quedarnos solo en lo que vemos en esa burbuja o en la micropolítica de alrededor de la plaza que está la municipalidad, el banco. Entonces es súper importante el diagnóstico, porque si uno conoce un poco por dónde va la realidad y cómo va discutiendo la gente con las problemáticas, es mucho más fácil para saber cómo hablarle y sobre todo para poder potenciar aquello que mi candidato tiene y que yo puedo desconocer. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí Lionel creo que abrió el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lionel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar, a propósito de esto último que decís, en la actualidad, ¿a qué candidato ves como más forzado y no tan genuino en la forma de hacer la campaña? Y yo creo que a Santilli le está costando más que al resto. Pienso, digo, que Manes es más Manes. Si miran los spots de Manes, digo, ¿dónde focaliza?
tal vez por facilidad de palabra, tal vez, digo, a Santilli le cuesta a veces mucho más, pero también es una mirada subjetiva, digo, también lo que me pasa es que en las contradicciones que se van generando hacia dentro de los partidos políticos, fíjense que Cambiemos había hablado juntos, había hablado de, sobre todo en la ciudad, la idea de atacando un derecho laboral, que es la doble indemnización, digo, pasar por el Congreso, el proyecto de indemnización y demás, y ahora, digo, claramente Santilli empieza a defender que eso no se va a tocar, que de eso no se va a hablar. Entonces, cuando tu partido dice una cosa y vos decís otra, siendo del riñón, porque Manes es más, digo, como decíamos hoy, digo, puede discutir un poco más porque al parecer se construye como alguien que viene de afuera, pero cuando tus jefes partidarios dicen que vamos a sacar tal cosa, es menos creíble, digo, entonces te cuesta mucho más como surfear. Y sobre todo si uno mira los debates, que para mí los debates no le cambian el voto a nadie, ni suman nada, sí, cuando vos atacás un partido que tiene falencias en la gestión, o que tuvo falencias 4 años en la gestión, lo ves un poco más incómodo en poder responder genuinamente. Digo, si te hablan de producción y destruyeron la producción, si te hablan de, digo, y no fueron del todo contundentes en las políticas, digo, es menos creíble. Lo real es que, ¿a qué importa eso? Importa, sobre todo, y en eso sí creo que es mucho más cómo buscan genuinamente consolidar el voto y sacar la diferencia, es que el voto del oficialismo hoy, digo, que seguramente va a votar la victoria de Tolosa Paz, digo, va a descreer si Santilli dice que la mesa es amarilla, que la mesa es blanca o que el fondo que tengo atrás es verde. Digo, no importa lo que diga Santilli. Digo, lo que importa en las campañas en este momento que pasás de las pasos a las generales es cómo consolidar lo que tenés y cómo ir a buscar ese voto, que también Cambiemos lo sabe juntos, y también el Frente de Todos lo sabe, que hay mucha gente que no fue a votar. Y si hay algo de la cultura metodológica de las campañas de comunicación de Cambiemos, que sí ya ha puesto en práctica de ir a buscar ese voto que en las PASO no fue a votar, digo, Cambiemos en eso lo tiene un poco más aceitado. Digo, hay datos que lo demuestran en cómo las PASO, Macri, fíjense, perdiendo en el 2019 en las PASO, cómo levantó la cantidad del caudal de votos, digo, con las circunstancias de cómo estaba el país, diciendo él mismo que en agosto delegó todo porque ya la gente había votado al kirchnerismo. Con todo eso, así todo, la idea de las plazas, de empezar funcionó y terminó levantando el caudal de votos. Sí, en el 2017 pasó algo parecido con Bullrich. En las PASO terminan casi iguales con Cristina y después se va a buscar un voto que supuestamente la gente no había ido a votar. Si uno lo analiza es como obvio, ¿no? Decir, bueno, estos son los números, sacamos tanto, el opositor sacó tanto, tanta gente no fue a votar. Y las PASO generalmente es más bajo el número de electores que en las generales. Entonces hay gente que va a ir a votar. Si yo ya tengo, digo, nunca me tengo que olvidar lo que yo tengo, ¿sí? El caudal de voto que yo tengo. Y en mis redes sociales y la estrategia de comunicación le hablamos a quienes nos votan y avalan para sostener esos votos. Pero la mayor campaña que hay que hacer y la mayor inversión de tiempo y de recursos económicos es cómo captar la atención en aquellos que todavía no tienen definido el voto o son voto blando. Esto que yo decía, hay un porcentaje que puede votar a la izquierda en las PASO y después puede votar a Milei. Sí, yo, Matías, yo pensaba ahora, ¿no? En la cantidad de votos que quedan afuera, digamos, que no llegaron al piso de 1.5 y son muchísimos votos, casi cerca de 800.000 votos de gente que votó por partidos que ahora no van a entrar. Sí, por eso, lo que se está poniendo en disputa ahora es cómo le hablamos a aquellos que no fueron a votar, cómo le hablamos a aquellos que votaron en blanco, a aquellos que anularon su voto. Entonces la campaña que van a ver, fíjense que tiene que ver con cómo se construye la idea de cercanía, y va a tener que ver con cómo le van a hablar cada uno de los partidos, evaluémoslo si quieren, cómo están hablándole cada uno a aquellos que no fueron a votar. Digo, cómo por momentos Cambiemos puede sentir que tiene que poner más a Macri en la cancha
para que no se le dispare una parte de su electorado y cómo lo tiene que poner a Manes para ir abrazando a otros para que no se les escapen. Digo, es un péndulo, o es una estrategia que es al mismo tiempo. O sea, los partidos tienen que reconocer y saber quiénes son sus potables electores. Si no lo sabés, estás hablando al azar, a nadie. O sea, el Frente de Todos también lo sabe. El Frente de Todos, ¿qué hizo? Los municipios pueden decir, bueno, ¿cuántos votos tenía acá en mi municipio el peronismo y cuántos votos de ese peronismo no fueron a votar? Y hoy hay otras herramientas más que no sé cuándo en juego se pone, pero tienen que ver con Big Data, que te permite saber, si yo sé que Beatriz no fue a votar en las últimas 3 elecciones, y bueno, de alguna forma puedo llegarle con un discurso a Beatriz diciendo la importancia de la participación, la importancia de que esta elección define mucho. Nada, hay otras herramientas hoy que permiten desde lo digital, esto que decía hoy al inicio, poder segmentar y saber a quién le voy a hablar. De nada sirve poner pauta publicitaria si le estoy hablando a todo el mundo. Creo que eso que hoy decía de lo forzada de la imagen de Santilli, al principio, con la respuesta, creo que está bueno también cómo se notó en los resultados, ¿no? Cómo su victoria fue en la cercanía capital y cómo para el interior de la provincia el que se instaló en realidad fue Manes y los candidatos más relacionados al radicalismo, ¿no? Incluso como los mismos referentes del radicalismo ya están desprendiéndose del ala más pro de Juntos, ¿no? Con distintas declaraciones y todo eso en medio de la campaña. Sí, yo creo que nada es casual ahora y que todo está súper contrapensado en términos de qué salir a decir y cómo. Sobre todo en Juntos. O sea, la lectura que uno nunca sabe porque no está dentro de los equipos de comunicación, pero la lectura que seguramente han hecho dentro de Juntos es que conviene ser más Manes que Santilli en el interior para poder sostener esa cantidad de votos y ese caudal de votos. Y el radicalismo se siente mucho más cómodo para poder hablar casa por casa en los pueblos ahora, hablando de Manes y no de Santilli, Larreta y Macri. Entonces, en eso es como que las lecturas son importantísimas, así como decimos que el diagnóstico hay que hacerlo previo, es una cosa que se va haciendo todo el tiempo en una campaña. No es que uno hace un diagnóstico al inicio y después no lo hace más, salvo que tengas 15 días. Pero la campaña arranca, sobre todo en los partidos grandes, Santilli arrancó a hacer campaña hace mucho tiempo. Y el qué decir y el cómo decir fue variando. Si ustedes miran lo que decía Santilli al inicio de la campaña y lo que dice ahora, que cambió de opinión, no. Lo que va cambiando es el diagnóstico. Y lo que va cambiando es a quién le voy a hablar que no le haya hablado o que no le haya llegado. Y después aparecen unas figuras que son propias de Juntos que me pueden sostener, porque están ligados a mí, ciertas consignas que son más duras o más de derecha o lo que sea. ¿No? Que aparezca Larreta, que aparezca Macri, y viene a fortalecer algo que Santilli hoy no puede decir. Que aparezca Manes, viene en los medios nacionales, tiene que ver con que hay una estrategia, básicamente. Sí. También esto que decís de ir a buscar a veces los votos de Manes, también me parece que a veces termina siendo, no sé si contradictorio, pero también se ve a Juntos, se lo ve yendo a buscar, sobre todo en Capital Federal, los votos liberales, tratando de o al menos de que no le roben esa parte de que votó ese porcentaje que votó a López Murphy, que también hizo que saque esa diferencia Vidal. Entonces parece, en Provincia de Buenos Aires, yendo a buscar los votos de Manes, que tiene un discurso un poco, bastante diferente al de Milei, o diferente al menos, y en Capital yendo a buscar los votos ahí de López Murphy, o sea, que no se le vayan a López Murphy y que no se le vayan más por esta buena elección que tuvo Milei en Capital. Esa contradicción, o esa mínima contradicción que tienen, ¿no le puede jugar en contra a Juntos en esta elección? Yo creo que la gente, que el voto que está en disputa no es el voto racional. Es el voto emotivo. Es el voto que, fíjense que Vidal radicalizó o extremó su discurso en el último tiempo. No habla de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y Manes y Santilli tiene que hacer todo lo contrario. Entonces, sí, lo que creo que está súper claro es la estrategia ahí, que
que Patricia Bullrich vaya a abrazar a Milei, yo creo que le conviene más a Juntos que a Milei en eso. Y es Porque el propio discurso de Milei, lo acaba, lo contrario con lo que consiguió la cantidad de votos que consiguió en las PASO, ¿no? Era separarse de la nueva, hacer un nuevo actor político a pegarse a Juntos. Lo que sí, vendiste hasta hace un minuto lo acaba de tirar abajo casi. por eso hay que ver, digo, con el diario del lunes podemos hacer mejores, obviamente, evaluaciones. Si ese voto de López Murphy, que lo votaba López Murphy, pero no la quería Vidal, ahora con lo que está haciendo Vidal, y cómo también se han pegado a López Murphy y recorren juntos y sacan fotos juntos, si se traslada tal cual, lo mismo yo les planteaba hoy de Manes. En caso de que perdiera Juntos, si ese votante de Manes iba a votar a Santilli sabiendo que estaba votando un partido que había perdido con Frente a Todos. Pero no, pero ganaron. Entonces, bueno, ganaron gracias al candidato que yo también puse en escena y yo banco. Y que ahora está todo el tiempo dentro de Juntos. Pero eso, digo, veremos después del 14 que si funcionó o no funcionó. Y también esta apertura que hay acerca de que bajaron muchísimo los casos y que digo, hay pueblos del interior de la provincia que ni siquiera hay casos de COVID registrados, que permite hacer actos en las plazas, timbreos, abrazarse, besarse, como antes no se podía, y mostrar más cercanía por parte de los y las candidatos y candidatas, si eso también es una cuestión que entra en juego a la hora de definir el voto que vale, que es el voto de las generales. Bien. Yo quería preguntar ahí algo, perdón. Sí, dale, pa. No, digo, pensando capaz en la campaña del Frente de Todos y la derrota que tuvieron casi, que se tuvo, que fue así muy grande, ¿qué lectura haces tal vez de la campaña actual que se está teniendo? Porque yo creo que, yo como lo veo, es que el cambio que se hizo, ¿no? Fue esto de incluir cuestiones más federales, en el sentido de incluir a Mansur, incluir a Insaurralde, como para acceder a otro tipo de persona que tal vez el gabinete anterior no estaba pensado de esa manera, digo, no era un gabinete pensado para una pandemia, pero que los cambios de gabinetes tal vez nos importan a los militantes y al mismo peronismo y a los que votamos al Frente de Todos o no, pero que no sé si sirve realmente como un cambio en la campaña para que, porque es más, no sé, lo tenés a Aníbal Fernández que dice la damos vuelta, que lo afirma. Entonces, nada, capaz, ¿qué lectura haces de si hubo algún cambio realmente para que se dé vuelta? Yo en principio creo que la gente no vota ministros, no vota gabinetes. Entonces, sí creo que era necesario para dar un mensaje, una respuesta rápida. Sí, por ahí fue hacerse cargo de que la gestión no había sido del todo buena, o tal vez como la gente esperaba, y que se había escuchado a la población, que tal vez se ponía el eje en el voto castigo, el no te voto en esta, por la falta de trabajo, por la falta de hambre, por la falta de mostrar certidumbre y algún lineamiento de cómo iba a ser nuestro futuro. Entonces yo creo que ahí se puso el foco, y creo que lo que se está haciendo ahora es sí empezar a hablar más de reactivación, sí de empezar a mostrar más por dónde va a ir la reactivación. Fíjense que hay un montón de políticas económicas que vienen a motorizar la producción, el turismo, el trabajo. No quita que en 2 meses uno pueda resolver nada. Sí, lo del cambio de gabinete creo que fue un hecho simbólico. Es decir, bueno, este gobierno le fue mal en las elecciones, hubo un mensaje en las urnas, y es a la gestión. Porque, vuelvo a decir, tampoco está diciendo no queremos este gobierno, queremos al gobierno de Cambiemos, porque sacaron los mismos votos que sacaron 2 años atrás. Entonces, sí fue un pedido de la población decir, acá el problema es la gestión. No vamos a cambiar un presidente, no vamos a cambiar un gobernador, pero sí se le está pidiendo al presidente, al gobernador, a la vicepresidenta, que puedan motorizar algo que estaba medio frenado.
es la lectura que yo hago. No estoy diciendo que el gobierno estaba frenado, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, hubo un mensaje en las urnas y una tardía, y en esa semana trágica de renuncias que volaban por todos lados, que al final eran, que no eran, digo, en esa desprolijidad, sí, a la gente le queda en la memoria de que el gobierno se sintió derrotado y que cambió, y que hay una reacción. En eso, si eso sirve para darlo vuelta, no lo sé. Yo creo que son múltiples cosas, y que la manija la tiene más la gente que los partidos políticos. Digo, así como pero por lo menos la campaña electoral actualmente no es de vacunación únicamente. No. Corrieron un poco el foco de eso, tal vez. Totalmente, sí, el foco, digo, fíjense que es una campaña que apela más a la certidumbre, al sí a las cosas que queremos hacer, sí al trabajo, sí a esto. Fíjense todos los sí que pusieron en la campaña, que implican hablar de una certeza, ¿sí? Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno de acá para adelante? Ahora ya está la pandemia, listo, gestionaste las vacunas, ya estamos vacunados, bueno, sí al trabajo, bueno, listo, dale. ¿Te banco o no te banco con sí al trabajo? ¿Te banco o no te banco con el impuesto a la ganancia? ¿Te banco o no te banco con la política de fomento del turismo? ¿Te banco o no te banco con, digo, es eso, con las políticas para jóvenes? Es como empezar a poner, ahora sí yo creo que va a ser más una campaña de plebiscito de la reacción que de los candidatos. De hecho, fíjense que Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, tiene mucho menos protagonismo que antes. Y yo creo que recién en el último tramo de la campaña, cuando vos das una respuesta, es cuando podés empezar a polarizar un poquito más. Los últimos 4 días. ¿Sabes? Entendí el mensaje, estoy reaccionando, estoy cambiando cosas de la gestión, incluso a los ministros. Estoy empezando a lanzar ciertas políticas que tienen algún grado de proyección, y en ese marco te digo, ¿con qué política de proyección querés ir? ¿Con estos que hicieron tal y tal cosa durante 4 años? ¿O con que nosotros que estamos poniendo, ¿sí? ¿A quién le crees más que pueda generar trabajo? Digo, puede ser una pregunta. Ahora, yo te creo a vos, oficialismo, que puedes generar más trabajo, si ya, después que estamos haciendo la pandemia, me mostrás que es tu bandera y que vas a salir de eso y que me vas a hablar de eso. No que me vas a hablar de quién es Macri solamente. Entonces yo creo digo que la gente tiene la manija porque así como creo que se construyó, y es positivo, que había una forma de poder hablar o dialogar con el gobierno cuando el gobierno no estaba del todo dialogando con la gente, que decía, bueno, te voto, o no te voto, o no voy a votar, o voto a otro partido. Creo que hay una reacción y creo que eso es positivo, y claramente podrían mejorar la performance de la campaña electoralmente el Frente de Todos. Tampoco me arriesgo a decir que la damos vuelta, como dice Aníbal. Sí, hoy hubo un gol, si se quiere, del gobierno con las inversiones de una empresa australiana que generaría 15.000 puestos de trabajo. Creo que puede, por lo que estuve ahí mirando un poco, aunque después por ahí los medios no se hacen eco, pero por ahí, o sea, parece esto que decís vos, que empieza a moverse, en que, bueno, somos nosotros los que vamos a dar trabajo, o al menos empezar a mostrar algunas cosas en ese sentido, me parece. Sí, yo creo que ayuda mucho a la campaña. No creo que sea digo, la decisión de empezar a abrir mucho no creo que sea electoral, para nada. Yo lo que creo es que cuando vos sostuviste todo este tiempo ciertas restricciones porque no estaba la vacuna, porque la mayor cantidad de gente no estaba vacunada, y después no tenés, digo, hoy con el grado de vacunación que hay, no tenés por qué poner restricciones. Y es obvio que cuando tenés a la comunidad vacunada, recontra vacunada, porque digo, hay más de 11 millones que tienen la doble dosis, hay un cuidado y una protección. ¿Sí? Entonces, eso te permite que aquel que no iba al cine vaya al cine, que aquel que no se animaba a meter al pintor en la casa, digo, venga el pintor en la casa. Entonces, eso también reactiva la esperanza y la certidumbre de, bueno, hay un halo de que esta apertura nos permite, digo, aquel que tenía que laburar afuera o que vivía de un laburo de la calle, que si hay más movimiento en la calle, voy a poder conseguir algún laburo o fortalecer ese laburo que estaba tan tapado. O sea, se hace más real. Digo, sí. Cuando se materializa cierto deseo, o empieza a materializarte cierto deseo, la creencia es mucho más viable. Ahora, si yo te prometo cosas digo, te prometo la vacuna cuando la vacuna no existe,
y no te creo. Bueno, Mati, no sé si hay alguna pregunta más para cerrar. Bueno, te agradecemos por haber participado nuevamente del seminario. Esta clase está siendo grabada, así que la pueden revisar en YouTube. La vamos a subir como todas las otras clases. Y bueno, les va a servir para la elaboración del trabajo práctico final, que en estos días, entre mañana y pasado, estaremos subiendo al grupo de WhatsApp. Así que gracias, Mati, y bueno, y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. No, gracias a ustedes por dialogar, que es lo más importante de la charla. Uno puede disparar algunos lineamientos, pero siempre pensamos que la construcción de conocimiento se da en estos ámbitos cuando discutimos y batimos y nos ponemos a pensar. Así que nuevamente agradecido por estar acá con ustedes y nada, a disposición para lo que pueda aportar. Muchísimas gracias y nos vemos, bueno, el próximo lunes nos encontramos con todos y todas. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy Muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Gracias.